un quilate son 100 puntos. De hecho, cuando vienen muchas piedritas, tenemos una terminología que es el melé. Hay calibradores que podemos medir el diámetro del corte redondo, solamente del corte redondo, y nos puede dar una aproximación en quilates. Gerard, Fer, entonces vamos con la última C de las 4 Cs del diamante, que sería el peso. Cosa interesante, ¿no? Se les llama las 4 Cs porque se supone que empiezan con la letra C cada uno de los términos, pero aquí pues es peso. A ver, compañeros, ¿qué pasó aquí? ¿Qué nos dices, Fer? Mande, bien, el peso. Ay, es algo tan controversial el aspecto del peso por cómo vamos a medirlo. El carat. Quiero aclarar que el carat, porque nosotros le decimos pues, en nuestro país quilate. El carat en realidad está relacionado con una semilla, la semilla del algarrobo. A diferencia de las semillas que ustedes puedan conocer, esta peculiar semilla, todas pesaban igual, todas pesaban 0.2 gramos y se utilizó en la antigüedad, que se utilizaban aquellas básculas griegas como el símbolo de libra, pues se utilizaban para medir, para pesar, para poder tasar nuestras gemas que eran extraídas, ya sea de yacimientos primarios, es decir, de la mina, o de yacimientos secundarios o de placer, que son ríos o lagunas. Así es como se empezó a utilizar esta medida llamada el carat. Pero esto Es ya correcto. cambió. Como habíamos comentado, Gera, desde 1919 en que el señor Marcel Tolkowski estableció una medida y características en que se debería cortar la gema en patrón ideal o corte ideal, pues ya decimos que un carat o quilate, pues sí, pesa 0.2 gramos, pero también debe de medir, cuando el corte es perfecto, debe de medir de 6.3, 6.4 milímetros. Y ya es un cambio radical. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una medida peso-diámetro. Es algo muy peculiar que tenemos en estas gemas, ¿eh? No sé, Sí, algo que... Ajá. es correcto. Y por ejemplo, hay calibradores que podemos medir el diámetro del corte redondo, solamente del corte redondo, y nos puede dar una aproximación en quilates, pero solamente en corte redondo, lo vuelvo a mencionar. Y en otras hay que tomar la medida, lo que es largo, ancho y altura, y a través de ciertas fórmulas, de acuerdo al corte, nos va a dar el aproximado también en quilates cuando estas piezas están montadas, ¿no? Lo ideal, hay básculas quilateras que nos dan el peso exacto de las piedras. Aquí es donde estamos utilizando la herramienta, un calibrador, para poder medir los diamantes. Si es redondo, podemos medir la rondista, el diámetro, y nos va a dar al aproximado en quilates. O bien podemos medir este diámetro, altura, y multiplicarlo por una fórmula y nos va a dar el peso más exacto de la gema. Esto cuando, por ejemplo, viene una montadura, un solitario, nos ayuda muchísimo. Corte pera, corte marquís, etcétera, ya hay que medir largo, ancho y altura y podemos obtener el quilataje. De eso va a depender también mucho el valor de la gema. Claro, vale más una gema en una sola pieza que 10 gemas que nos den el peso de la misma pieza. Entonces, obviamente, si yo tengo 10 diamantes y en esos 10 diamantes tengo un quilate, no va a costar lo mismo que si tuviera yo un solo diamante de un quilate, porque la naturaleza no nos proporciona tampoco piedras tan grandes. Entonces, a mayor peso, a mayor quilataje, va a ser el costo de la piedra. Entonces, es muy importante mencionarlo porque a veces hay compañeros que confunden esa parte, ¿no? Donde, no, es que tengo 20 diamantes, son un quilate. No, no cuesta lo mismo, ¿no? Que una sola pieza. Y a veces cuando van a evaluar, pues meten el valor de un quilate de las 20 piezas. No, Sí, eso es es muy muy común. común.
muy común decir, oye, no, pero ¿cuánto le metiste? Es un quilate. Pues sí, pero no en uno. Tienes que meter el valor de lo que pesa una piedra y ya lo Multiplicar. multiplicas por 20. Entonces, pero pues bueno, son errores comunes y eso cuesta, el error cuesta mucho en la evaluación. Entonces, de ahí parte el peso y el quilataje, ¿no? Para nosotros es lo más importante también el valor de la gema, el tamaño. Sí, fíjate que qué importante es lo que comenta, ¿no? Como decía Fer, pues un quilate equivale a 0,2 gramos, Ujú. y ese quilate pues se divide en puntos, ¿no? Estamos hablando que un quilate son 100 puntos, medio quilate serían 50 puntos, y también eso es importante decirlo, ¿no? Súper bien también me parece esta aportación de Gerardo de cómo sacamos los pesos en los diamantes, ¿no? Que tenemos diferentes tipos de herramientas para graduarlos, desde un calibrador de barrenos, un calibrador de mica, nuestro mismo leverage, nuestro calibrador, que podemos empezar a sacar los tamaños, el diámetro, el alto, en los diamantes, y con base a fórmulas que están también establecidas, poder determinar este peso. También cuenta mucho la talla, ¿no? Del diamante, ¿no? Si la rondista es delgada o si es más gruesa, qué factor vamos a tomar en esas fórmulas para poder dar el mejor estimado del peso, y son cosas que poco a poco los compañeros deben ir aprendiendo, pero que aquí se los estamos dando para que sepan a qué se van a enfrentar, ¿no? Sí. Todas estas fórmulas de las cuales nos estás hablando, Ray, pues están condicionadas a que nuestro diamante tenga el corte perfecto. Y por eso es que pues ya tiene congruencia todo lo que hemos platicado, porque todas las cuatro Cs están relacionadas entre sí. Entonces, para poder determinar ese peso exacto, nuestro corte debe de ser ideal, y pues por lo tanto los calibradores de todo tipo tienen cierto grado de tolerancia al error. Hay cierto desajuste que a veces confunde mucho al compañero, que en el giro prendario a veces está en ventanilla, ¿sí? Entonces hay que El, tener cuidado con eso, sobre todo de lo que nos comentaba Gerardo con respecto al valor. Los diamantes grandes son una verdadera rareza. De hecho, vamos a platicar la noticia en una oportunidad de que ahorita se acaba de encontrar recientemente, me parece que el mes pasado, el segundo diamante más grande del mundo. Vamos a hablar un poquito de él. Pero lo importante que estamos aquí analizando es que diamantes grandes, diamantes de, por ejemplo, arriba de 100 quilates, es una cosa estratosféricamente costosa por su rareza. No podemos comparar, por tanto, un quilate en una sola gema a una combinación de piedritas, las cuales son muy usuales que se utilicen en piezas de joyería para engalanar a la pieza. De hecho, cuando vienen muchas piedritas, tenemos una terminología que es el melé. Uh -huh. Entonces, cuando tenemos una pieza llena de diamantes, pues no va a ser el mismo valor que un diamante de compromiso en solitario, porque sabemos que esta gema es grande. Y aunque en peso junto parecieran relacionarse, los valores no tienen nada que ver. No puedes igualar un quilate de diamantes en poquitos, en separados, en unidades, a una que es una sola pieza. Y esa es una aportación genial que nos está dando el compañero Gerardo. Oye, Gerard, yo sé que te ha pasado, también, Fer, de maestros engarzadores expertísimos en este arte, en el cual me ha pasado en cortes cuadrados que engarzan cuatro, pero pareciera que es uno solo, y que de es repente correcto. compañeros valuadores te hacen una evaluación en peso de los cuatro como si fuera uno solo, como decía Gerard, ¿no? ¿Gerard? Sí, sí, sí. Hay piezas que, por ejemplo, te hacen trillón, juntan trillones y un redondo, una mezcla como de baguette, y al momento piensas que es una piedra grandota, ¿no?
Pero ya con el lente ya empieza, ok, trae tantos de estos, ya empieza a hacer ya la separación, pero de a lejos de vista parece una sola piedra. O sea, son Sí. grandes maestros montadores. Ahora, una pregunta a ustedes. Por ejemplo, si a ustedes les llegara una piedra corte antiguo, ¿sería válido, por ejemplo, mandarla a retallar a un corte moderno? Es que depende de la gema, Gera. Nosotros debemos de entender que ese corte ideal del cual hemos hablado, pues involucra profundidad, involucra diámetro. De hecho, el diámetro, si estamos hablando de un corte brillante, pues lo que sería el diámetro de la circunferencia es el 100% y todas las demás medidas pues están relacionadas con él. Si nosotros hacemos una talla para un diamante muy pequeño, va a haber demasiada pérdida de material. Claro que va a incrementar el valor, pero hay diamantes pequeños los cuales creo que se debe de respetar porque esa talla sencilla, llámese corte suizo, corte básico, porque así se le dice en inglés single cut, o corte 8x8, que es como más lo conocemos en el sector prendario, fue el adecuado para ese tamaño de pieza. Yo creo que esto sería conveniente para diamantes un poco más grandes, pero es también una perspectiva particular. No sé qué opinas tú, Ryan. Fíjate que gracias a estos videos y estas pláticas que tenemos con ustedes, digo, uno sabe y se imagina qué es lo que podría ser mejor, ¿no? Pero dentro de estas pláticas, igual con el maestro Gerardo, pues te ayuda a conocer más, ¿no? Y él decía que cuando es un diamante de una buena calidad, un VVS1, VVS2 o BS1, BS2, que son buenas calidades, que tuviéramos un diamante corte antiguo de un quilate, y si a lo mejor lo podemos retallar, hacerle un corte moderno de 85 puntos, pues valdría muchísimo la pena, ¿no? Porque efectivamente el valor, con base a todas las características de las 4Cs que hemos platicado, pues subiría bastante, ¿no? Se A ese reduce el corte antiguo que tamaño, pero tuviéramos. aumenta el valor. Uh-huh. Aumenta el valor. Entonces, en cuestión de peso, aunque nos baje el peso, pero tenemos un corte que es mucho más valorado en el mercado, pues obviamente vale totalmente la pena, ¿no? Como decía también, a lo mejor si es un diamante más pequeño y de calidades Uni 2 y Uni 3, no sé, o un SI1, pues creo que sí, como dice él, no valdría la pena porque pues sería también complicado retallarlo, ¿no? Entonces, Sí, preferiría mejor no hacerlo también. Me ha Se tocado, aprende de estos videos. me ha tocado muchas piezas. Digo, nosotros tarde o temprano también platicaremos de otras gemas, pero me ha tocado piezas hermosas, tan sanitas, zafiros, rubíes, que utilizan diamantes de no muy buen corte o no muy buena calidad, pero nada más para engalanar, como para estar resaltando tanto el color como esa gema central y decir, sí, viene con diamantes, pero son nada más como en un patrón rosette para resaltar a la gema central, que no necesariamente tendría que ser diamante. es correcto. Recordemos, hay mucha montadura antigua, incluso en paladio. En el año de los 50 a los 70, el paladio era el oro blanco para Sí. mucha gente. Y entonces llegaron a montar piedras preciosas como esmeraldas, rubíes, diamantes mismos, de muy buena calidad, pero sin ser oro, es paladio. Entonces, Sí. es fácil detectarlas porque cuando ya aprendes diseños, hechuras, épocas de joyería, al momento de ver una pieza, ya sabes que trae diamante, ya sabes que es un rubí natural, sin tratamiento. Hay esmeraldas increíbles montadas en este tipo de materiales. Entonces, es padre y ya nada más cuando te deleitas con el lente, cuando estás viendo el corte, la claridad, ¿no? Padrísimo, padrísimo esa parte. Pero sí pueden haber piedras preciosas montadas en otros materiales, incluso Claro. hasta en plata, ¿eh? Incluso hasta en Me plata. ha tocado una marca, una firma muy importante que ahorita está en vanguardia, que pues ante la demanda de piezas que no queremos que sean ni muy femeninas ni muy varoniles,
está montando diamantes en acero y es bastante válido. Nada más que nosotros, bueno, tenemos que adaptarnos a este nuevo concepto. Yo sé que para el giro prendario tal vez no es un aspecto que pudiera ser rentable, pero es un aspecto vanguardista porque pues la sociedad demanda mucha cosa, entonces sí vamos a encontrar materiales y no nos debemos de confundir. No vayamos a esperar que el diamante siempre esté montado en platino u oro, no siempre. Hay muchas piezas que las encontramos hasta montadas en plata y es válido por ser metal noble.